¿qué tal? Mi nombre es Carla Castillo, soy licenciada en Contaduría Pública y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Se trata del medio ambiente externo, la globalización y la administración. Para ello, la organización define como ambiente aquella relación que se origina entre dos partes, que son la empresa y algo o alguien más. El ambiente que posee toda organización es el lugar donde se efectúan y se establece una estrecha relación entre las empresas y otros elementos de interés, sea una persona, una organización o institución. De este modo es como existen un sinnúmero de elementos que determinan lo que es el ambiente y el alcance del mismo dentro de la sociedad. En el ambiente se intercambia todo tipo de información que beneficia a ambas partes, la empresa, algo o alguien. Esto con el objeto de satisfacer ciertas necesidades y requerimientos establecidos anteriormente. El ambiente surge a partir de un cierto alcance e impacto que genera la suma de todas y cada una de las decisiones que se toman dentro de esta relación. En este sentido se le denomina ambiente a cada una de las acciones que forman parte de la empresa y que a su vez son de vital importancia para establecer un futuro en la misma, ya sea corto, mediano o largo plazo. Todas las organizaciones se encuentran de manera continua sujetas a cambios, ya que al pertenecer a un sistema dinámico, estas son influenciadas por todo el ambiente y a su vez influye en las decisiones. Ambiente externo. El ambiente externo es también denominado entorno, esto haciendo alusión a todo lo que rodea o existe alrededor. Se encuentra determinado por aquello que está fuera de una organización, pero que tiene una relación con ella de alguna manera. ¿Cómo está constituido el medio ambiente externo? Bueno, pues este está constituido a partir de todos los elementos y todos los factores que son indispensables y que a su vez todos estos elementos serán de vital importancia para la misma organización. Es decir, que se encuentran de manera pasiva en la mayoría de las veces, pero cuando llegan a surgir o manifestarse tienen un impacto tan fuerte que es capaz de transformar o modificar o determinar de cierta forma el destino o el futuro de la misma organización. Por mencionar algunos de estos elementos que conforman el ambiente externo, vamos a mencionar a los clientes, los proveedores, las competencias, sindicatos y los sistemas financieros. Sin embargo, cada uno de estos elementos pertenece a una clasificación específica. Elementos específicos del contexto externo. Por mencionar algunos de los principales condicionantes que influyen en el establecimiento del contexto externo, vamos a mencionar la globalización económica, un panorama político, la dinámica de la industria, la cultura del país y los sindicatos. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que nos hace referencia en cuanto a la globalización económica. Está asociada con una creciente interdependencia económica del conjunto de países del mundo, que es provocada por los flujos de capitales internacionales y en el aumento de las transacciones de productos y servicios. Por otra parte, hablamos también de lo que es el panorama político. Esto es en cuanto a la situación en que se encuentra un determinado país o un producto de la administración de sus líderes políticos y se puede traducir en relación a los niveles de delincuencia, desempleo, salud, educación, calidad de vida, etc. Respecto a la dinámica de la industria, estos son todos los cambios dinámico y actual es la tecnología, ya que la manera de realizar las actividades y funciones varía y depende de la misma. En este punto también hablamos acerca de lo que es la innovación, que se incita puesto que siempre existe una mejor manera de administrar, de comprar, vender, hacer, etcétera dentro del mercado de trabajo. Este es el lugar o medio en donde los individuos intercambian y comercializan los productos, los servicios en relación a lo que es la oferta y la demanda. En cuanto a la cultura del país, este hace un énfasis muy interesante porque aquí aplica todo lo que son las tradiciones, las costumbres, los hábitos, las creencias, los gustos y hasta las preferencias, ya que todo esto va a terminar por definir la tendencia y la forma de proceder en toda organización. Esto respecto a satisfacer ciertas necesidades del mercado.
En cuanto a los sindicatos, esto es un efecto producido porque son grupos de personas que tienen un fin en común, que es hacer valer todos los derechos de los colaboradores, y es sin duda un aspecto que toda organización debe saber afrontar al momento de pretender en cierta forma una estabilidad y expansión organizacional. Diagnóstico del ambiente externo. Bueno, con el fin de desarrollar la estrategia más adecuada y con la que se obtengan los resultados que se esperan dentro de todas las organizaciones, esto a partir de todo un proceso administrativo, obviamente considerando lo que ya venimos hablando del ambiente externo. Es muy importante realizar también un diagnóstico para que se puedan identificar todas las áreas de oportunidad que existen en el ambiente externo. Existen ciertos aspectos que deben ser considerados para realizar el diagnóstico de un ambiente externo. Uno de estos aspectos que son muy importantes es el análisis de entorno competitivo, analizar la influencia del microambiente, las perspectivas de desarrollo del entorno externo. Análisis de entorno competitivo, o también conocido como la estructura del mercado y cómo está cimentado, cómo está conformado. Este es un sistema interactivo y dinámico en donde toda la empresa compite. Aquí entran uno de estos factores de los que ya mencionamos anteriormente, que son las competencias precisamente. Este análisis es de muchísima importancia, ya que el impacto que sufre la competencia en relación a todas estas variables externas, como son la economía, la política, la legislación, etc., es el mismo que sufre la organización propia. Es por ello precisamente que con el desarrollo de dicho análisis se pueden identificar ciertas formas en que la competencia podrá hacer frente a cada uno de estas variables. Para analizar la influencia del microambiente y tener una correcta formulación de una estrategia para poder ser o hacerle frente a las competencias dentro del mercado, es importante que contenga cierta influencia que existe en el entorno general. Con esto queremos decir, hablando tanto de macro ambiente como el microambiente, esto con la finalidad de obtener de cierta forma los resultados con mayor certeza. Detectando la influencia que se genera de parte del microambiente, se puede valorar cuáles son los elementos con que se cuenta, cuáles se tienen y de qué manera deben o pueden llegar a ser en algún momento fortalecidos. Las perspectivas de desarrollo del entorno externo están basadas en poder de cierta forma predecir o visualizar también el comportamiento que tendrá el entorno en relación a su crecimiento, esto basado en su desarrollo obviamente, y esto es mediante la anticipación a las circunstancias, al futuro, y obviamente a partir de esto tomar cierta ventaja respecto a la competencia. Algunos de los componentes de los que se puede tomar cierta ventaja, ya que se pueden predecir en algún momento con este análisis, y con los que se puede llegar a favorecer el desarrollo del entorno, son siempre la oferta y la demanda. Los costos de la materia prima, las leyes expedidas para legislar y las aperturas de nuevos mercados. ¿Cuáles son las características del ambiente externo? Bueno, el ambiente externo suele tener pues ciertas condiciones que por lo general son de cierta forma atribuidas y que están relacionadas a los patrones, a las referencias y a las conductas que genera en la percepción que cada organización posee del mismo. Una de las tres principales características del ambiente externo son que es turbulento, hostil y también
es diferente. Se dice que es turbulento porque está de manera continua sometido a ciertos cambios, a ciertas transformaciones constantes. Los cambios son sumamente rápidos y estos a su vez han sido causados mayormente por la tecnología, ya que, como hemos visto en temas anteriores, la innovación es un punto muy fuerte dentro del ambiente externo. ¿Sí? Las modificaciones en aspectos económicos, hablando de políticas y legislativas, las acciones y perspectivas parecen a veces ser muy precisas y en otras ocasiones no tanto. Entonces se vuelven de cierta forma inciertas o dudosas. Respecto a la hostilidad como una característica del ambiente externo, este es un aspecto que de alguna u otra forma ha permanecido entre los principales agentes involucrados en dicho ambiente, entre lo que se encuentra la competencia, los clientes, las instituciones y por supuesto los recursos. En cuanto a que es diferente, hablamos de un ambiente que es distinto al resto, ya que las tecnologías, los mercados y sobre todo las culturas entre un sector y otro son diferentes en todos los aspectos. La manera de adaptarse y crecer dentro de un entorno es a través del estudio preciso de todos los componentes que lo integran. Bueno, la responsabilidad social, empresarial y la ética de los administradores. Como todos sabemos, dentro de las organizaciones existen personas que son muy importantes, que tienen distintas responsabilidades y que a su vez por dichas responsabilidades y compromisos son quienes toman decisiones sumamente importantes. En este caso estamos hablando del administrador, ¿sí? El cual es el encargado de llevar a cabo todo este proceso administrativo que consta desde planificar, organizar, dirigir, controlar todos los recursos dentro de una organización o con los que cuenta una organización. Esto con la finalidad de obtener un máximo beneficio posible, dependiendo obviamente siempre de los fines de la organización. Hablando de la responsabilidad social del administrador, bueno, esta se rige por una serie de valores que le van a proporcionar no solo una validez, una importancia moral ante el mundo, sino también una formación ética que debe orientar la conducta del administrador ante la sociedad. Y poder identificar los elementos conceptuales facilitan una definición más precisa de lo que es la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social es un compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente. Para facilitar una definición más precisa de lo que es una responsabilidad corporativa, existen ciertos elementos conceptuales que nos van a ayudar a identificar y a definir lo que es la responsabilidad. Por mencionar algunos, vamos a tener lo que es la responsabilidad precisamente como una capacidad para reconocer y para afrontar, sobre todo para aceptar, en su caso, plantear respuestas a las consecuencias de un comportamiento realizado consciente y libremente. Por otra parte, hablamos también de un elemento conceptual como lo es el social, la corporación, el compromiso voluntario, la organización, la sociedad y el mismo medio ambiente, que es un entorno físico, natural, que está incluido en lo que es el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y los recursos renovables, tales como los combustibles, los minerales. Otro elemento conceptual también es la persona y los grupos de interés. Bueno, existen diversos tipos o niveles de responsabilidad social. La sociedad tiene por sí sola ciertas expectativas en cuanto a responsabilidad. Y sobre los negocios o las empresas, la RCE incluye las expectativas económicas, legales, éticas
y las discrecionales que la sociedad tiene con respecto a las organizaciones en algún momento. Respecto a las responsabilidades discrecionales, hablamos acerca de ser un buen ciudadano, de contribuir con recursos a la comunidad y de esta forma mejorar y tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de responsabilidades éticas nos referimos a hacer lo correcto. Cuando hablamos de responsabilidades legales nos referimos a acatar las leyes, a cumplirlas, a llevar cierto orden. Cuando hablamos de responsabilidades económicas estamos haciendo referencia al hecho de ser rentables. Prácticas de responsabilidad social empresarial relacionadas con el medio ambiente. Bueno, como todos sabemos, existen muchísimos elementos y factores que integran toda esta responsabilidad social empresarial y que todo esto abarca distintos ámbitos sociales y también ambientales, por supuesto. Y es en este último aspecto precisamente que se ocupa de la responsabilidad de las empresas respecto a los efectos que se tienen en cuanto a los procesos de los productos y servicios en la calidad del aire, del agua, en el clima, la biodiversidad o el consumo de ciertos recursos naturales, así como del fenómeno de los principales o de los principios generales de protección del medio ambiente, tanto desde un enfoque local como global. Como un ejemplo de la responsabilidad social empresarial, existe una empresa que está ubicada en Holanda, es una empresa cervecera que lleva por nombre Olpenner Bier. En cuanto a la sostenibilidad y la responsabilidad social de esta empresa cervecera, son los principales incentivos, ya que todos los ingredientes que emplean para elaborar su cerveza se cultivan con procedimientos ecológicos en la región donde se encuentran, y todo el proceso de producción se alimenta con energía solar. Son 70 agricultores que constituyen la cooperativa con la que trabajan. No están autorizados a usar plaguicidas y como recompensa por ello reciben por sus productos un precio de un 10% superior al del mercado. La empresa cervecera procura reducir la contaminación en todas las fases del proceso de producción. Por ejemplo, todas sus botellas son reciclables también y reducen al mínimo el embalaje que utilizan. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y parecido muy interesante el tema de medio ambiente y responsabilidad social.